Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 17 de marzo del año 2023, en gracia de Dios, como ha bien acontecido en el espacio de transformación de una conciencia ambiental, sideral, celestial, por procesos de una vida eterna, anticipada en este eterno presente, siendo testigos del Evangelio, que es Cristo, vivo, proactivo y por tanto transfigurativo, en ese proceso de transformación que es de transfiguración, acontecida en su momento hace 2023 años, en presencia de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, respectivamente, piedra angular con el pueblo judío al estilo humano, en lo mundano, en lo inmundo de este mundo, acontecía la historia de la humanidad. Y sobre esa piedra, en esa humanidad, siendo testigo hasta el momento, en ese proceso de transformación, Pedro, como el primer llamado, pescador de peces, de cetáceos, de animales acuáticos, a pescar almas para Cristo, todas, a ser santificadas en la embarcación, la barca. Y esa barca es su propio biotraje, su propio cuerpo, que traje para para la vida. Acontece ahí el corazón, pulsa, expulsa de su ser siendo y repulsa lo que es adverso, pero impulsa lo que es propositivo, ciclos por procesos del Cárderis. Misericordia quiero, miseria y Cárderis. Humus, que somos siendo, natura, materia, en esa sinestesia, en ese fluir, en ese circular, va articulando otros corpus, además de humanos, no humanos y suprahumanos cuando se habla de razas otras, humanidades otras y divinidades otras, como el caso de Cristo ya allí aconteciendo hace 2023 años. Y se monta en cada barca de miles de millones hoy día. En ese entonces en el mar de Galilea, en Jerusalén, el pueblo de Israel, muchos más pocos, multitudes, pero siguen siendo muchos en relación a la unidad de un singular, de uno solo en teoría de conjuntos, en la lógica humana, en la forma humana de contar, de medir, de positivar todo. Un indicador, un datum, seres amados. Todo eso se trasciende cuando al abordar la barca en el corazón fluye amor. Se es amor, por tanto, se expele, se impulsa y se repulsa. El amor también, pero con fuerza ascendente en espiral.
Entonces esas tres tríadas de lo que nos compete hoy conversar en gracia de Dios, la reflexión, la fundación, escuela de la conciencia ambiental, es en ese orden: la concienciación, la conexión y la coevolución en el orden natural, que es la transformación. La hace Cristo. Es en Cristo, con Cristo y por Cristo. Pero en la coevolución se participa como criatura, como corpus de la creación, por gracia divina del Padre Creador, por la acción sanadora de su Hijo unigénito, Jesucristo, y por la santificación que el Verbo hace a través del Espíritu Santo. Esa tríada, uno y trino, es la síntesis: creación adscrita al Creador y lo co-creable con Dios, en Dios y para dar gloria a Dios, es con Cristo, en Cristo y por Cristo. Y se deriva de allí, acontece allí, circunda allí, santos deseos, santos pensamientos, santos sentimientos. Esa santificación son tríadas. Esa forma de arreglar por procesos es lo que la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, Rubén Amaya Morales, en tanto se circunscribe desde allí, se relativiza desde allí, se adscribe allí, es porque su humilde servidor, amigo y hermano, en pobreza espiritual, gloria a Dios, y humildad en tanto somos humus, ofrecen su PHO, pobreza, humildad y obediencia, franciscanamente alma y cuerpo conectados, nuestro hermano Francisco de Asís. Y ahora retomamos de Francisco, el Papa, Laudato Si, nuestra casa común, nuestro habitar común, nuestro reino celestial común. Y ese es el horizonte. Por tanto, no es alcanzable, no es materializable, no es realizable, ni por nosotros los humanos, ni en nuestro mundo humano, ni al estilo humano. Ya está instaurado por Dios desde antes de la creación, como palabra. Dice el Salmo 81. El Señor es nuestro Dios. Escucha, Israel, su voz, con la palabra que creó todo y se autocreó. De ahí que derivan muchas teorías, muchas prácticas, muchas formas de vida que dicen que somos autoordenados, autoprogramados, autoarmonizados, ¿no? Sin tantos autos que en esa autopista nos estrellamos. El único que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente es Dios, en su Santísima Trinidad. Nosotros somos criaturas. Eso es idolatría. Eso es obra del enemigo, el adversario, el opositor, el patán. Eso es el primer gesto de soberbia espiritual, de soberbia intelectual y de soberbia emocional de autoproclamarse Dios. No sin Dios, como dice nuestro hermano Jesús Herrera en su espacio Palabra de Vida, de la meditación de la Palabra de Dios todos los días. No dice la Biblia ateos, porque siempre hay un Dios. Así sea ese falso Dios, que es el patán, o uno mismo, cada ser siendo
autoproclamarse Dios, pseudo Dios, y crear cosas y creerse Dios. Y no muy distantes de nuestros hermanos judíos, con todo el amor reverencial que ofrecen al Dios, Elohim, en todas sus revelaciones, manifestaciones, que para las Sagradas Escrituras vienen desde los patriarcas y se podrán ir sintonizando desde el padre Abraham, desde el padre Moisés, desde el padre Isaac. Cualquiera querrá ver un padre en la tierra, un padre terrenal. Referidos a Isaac, los 12 tribus de Israel, en Jacob. Pero que del pueblo elegido a los no elegidos, porque ya estaban, u otros elegibles, porque no, por lo menos no está documentado en la Sagrada Escritura, pero en la tradición cristiana, en la tradición judeocristiana, en la tradición judía, ya se hablaban de asirios, de devas, y se hablaba de los egipcios. Entonces ya conecta otras realidades de Asia, África y Europa, Oriente, Occidente y otras latitudes de la zona ecuatorial, zona neotropical, zona central en lo que llaman hoy día meridiano de Greenwich, y ahí conecta el denominado América, Abya Yala, territorios de originarios hermanos, seres amados, humanidad, pero todos en el amor congregados. Y están los de hermanos de Oceanía, quizás relacionados con la Atlántida, con los atlantes. Son otras humanidades, transhumanidades de seres que han encarnado se han establecido, se han anidado en estas que somos siendo. Pero esos son Anunnakis, Enoch y otros antecesores, que se habla ahí mayores, Adán y Eva, y generaciones que desde que se tienen vestigio de la humanidad que somos siendo, como humus. Todos esos procesos de transformación natural, por ley natural, en la lógica natural, que es la moral natural, lo correcto en Dios. Es una redundancia, porque si es en Dios es correcto, porque Dios es santo, perfecto y bendición. Bien, bien vivir, bienaventuranza. Lo contrario es el patán. Y la síntesis de Dios es amor, como ciclos, por ciclos, procesos. El amor en el corazón, llevado a la razón, para llevarlo a la acción. Pero en toda acción debe estar reflejado un amor consciente que conecta con el todo y las partes y las interacciones. Y coevoluciona con toda la creación. Esa es la transformación. Y en ese proceso viene la revelación, la manifestación, la expresión de amor de Dios en toda la historia de la humanidad. Y referimos la más cercana en Cristo. Con Cristo y por Cristo, en Manuel. Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros, hablando toda la humanidad, bajado a la comunidad y luego a la unidad. Singular en tanto es esa relación de mistificación. Moa, viene de ahí, esas 3 letras aparece el amor. Meditación, oración, ayuno y una reacción favorable a Dios. Ahí están las 4 letras del amor, que no es Roma, de las mismas 4 letras que por reflexión en el espejo conformarían
el tirano, la tiranía, lo tirano del tirano, lo artificial en tanto es hechura humana, sin amor, sin conciencia divina, sin una conexión en la Trinidad. Amante, amado y amor, respectivamente, Padre Celestial, su Hijo unigénito, Jesucristo, y el Espíritu Santo santificador. Amante, amado y amor. Son ciclos. Y como es la expresión de sí mismo, habrá de verse que como en la gestación, por analogía, por metáfora, por prefiguración, conectado al vientre de su madre, la criatura está siendo amado por la madre, que es la amante. Y como expresión de amor es su pulsar de su corazón conectado al de su madre, pero a su vez biológicamente conectado a la madre tierra. Mentalmente, que ya se empieza a formar allí la mente creativa, activa, no pasiva, ya empieza a generar allí la red, la topología del ser, como dice esta autora brasilera referida por nuestro hermano Renato Kirchner de Brasil, en la Cátedra de Pensamiento Ambiental con Patricia Noguera, acompañando el proceso de formación doctoral en educación ambiental de su servidor, amigo y hermano, alrededor de la cátedra de Martin Heidegger, Ser y Tiempo. Y en esa topología es la cartografía del cerebro, que se podría sintetizar en mente creativa, mente racional y la mente emocional, pero derivan inteligencias múltiples, Howard Gardner, Vygotsky, etc. Más adelante miraremos de autores, pero por ahora en la reflexión esa tríada, en tanto es creatividad más asociada a la estética, a la espiritualidad, a la virtuosidad que es en sabiduría divina, muy desde Grecia. Por desgrecia se ha asimilado solamente a conocimiento, racionalidad, occidentalidad. Entonces de Oriente pasa a Occidente y en ese puente se queda en mitad de camino o se rompe el tejido porque empieza el sesgo, el aislamiento, el reduccionismo, la escisión, y es el lenguaje que ya empieza a romper el ciclo de evolución previa el conocimiento. Evolución, conocimiento y lenguaje. Alguna vez en la sede de investigación de la Universidad de Antioquia, la CIU, la primera conferencia fue con Rafael Ginás, hablando de evolución, cognición y lenguaje, para inaugurar los grupos científicos o pseudocientíficos o científico-técnicos, que rayan más con la extensión que con la investigación, se quedan en proyectos, o sea, un corpus teórico práctico en la acción, pero basado en una visión micro, reducida, aislada de la realidad. No es por procesos. Rompe el carácter sistémico, dinámico y complexus o complejo que refiere a la realidad en sintonía de modo, tiempo y lugar por nodos, miles de millones de nodos. ¿Quién habría de ser siendo omnisciente, omnipresente, omnipotente como Dios para poder amalgamar, entremar y articular en el amor todos esos miles de millones de nodos en un soplo, ya que estemos circulando?
Eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual y soberbia emocional, pretenderlo desde el mundo material. Habría que estar ya, como cita Daniel Chatán allí en el espacio, como rabino de Enoc, amigo de Dios, tan cercano que muchos lo consideraban otro Dios, pseudo Dios, pero Dios no tiene rival. Por eso expulsado el Patán, el príncipe de las tinieblas, el orquestador de todos estos falsos procesos, que permea el espíritu, permea la mente y permea el cuerpo, porque conoce a Dios, conoce de Dios y conoce la obra de Dios, pero no le cree a Dios, no le cree a la hechura de Dios y no le cree a la creación de Dios. Por tanto, no crea con Dios, no crea con la creación de Dios y no crea con las criaturas humanas de Dios. Contrario al amor, es más Roma, tirano. Y el tirano esclaviza, somete, entrampa, teje falsas profecías, falsas maestrías y falsas prácticas religiosas. Falso profeta, falso maestro, falso sacerdote. Ese sí, con sacrificios de sangre, de muerte eterna, de renuncia a Dios, al amor. ¿De qué va a hablar de amor él? Hablará más de Roma, pero la otra Roma, no la Roma que en Cristo hace una transformación. Ya permite que esa cristianización haga una reingeniería, una ingeniería inversa, una reprogramación espiritual neurolingüística, o sea, neuronal y lingüística, por tanto, corporal, situando en el corazón el amor. Ya la Roma es un aroma de paz, de felicidad, de libertad, que es plenitud. Y es quienes han hecho el proceso consciente, coherente y pertinente de conversión. Ser con la versión de Cristo, ser siendo Cristo, como una versión. Y no es por repetición, por clonación, por una sola idealización, de parecerse a Cristo, de ser similar a Cristo, de asimilar a Cristo, no. Esa barca de que se hablaba al inicio, Él es el timonel. Si dormía allí en la popa, tripulada la barca con los apóstoles en su momento, y vienen las tormentas, y viene la angustia y la desesperación, y Pedro y los apóstoles más cercanos, Santiago y Juan, que se hablaba ahorita en la transfiguración, estos dos últimos, los hijos del trueno, los Boanerges, los hijos del Zebedeo. Santiago el evangelizador y Juan el evangelista, el místico, en la expresión del amor, el más cercano. Y el autor sagrado, que no es de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que están precisamente allí, haciendo todas estas narrativas, representaciones sociales y por tanto documentación de las experiencias de vida en Cristo, en el Evangelio, mártires, testigos. Es Juan quien hace una abstracción más revelada por el Espíritu Santo,
con esa fuerza creadora, esa acción transformadora en verbo propio, in persona Christi, como se hace extensión del concepto en Pablo. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Nuestro hermano fundador de la iglesia más de Occidente, más de lo ortodoxo, más de lo pagano, lo publicano, los pecadores que somos siendo, no el pueblo elegido de Israel que se va devolviendo, que es Jacob, entonces Isaac, Abraham, amigo de Dios. Pero todos estamos llamados a ser amigos de Dios Padre, amigos de Dios Hijo y amigos de Dios Espíritu Santo, porque es la Trinidad. Y esa amistad sembrada en el amor. Y ahí viene la armonización, triple A. Pero para llegar a ello, ese puede ser el punto de llegada, pero también es el punto de inicio. Por ciclos, alfa y omega se entrecruzan en el círculo. Por eso el Flood, ya Cristo en el centro, encarna Padre Celestial, Jesús, Hijo Sanador y Espíritu Santo Santificador. Esa tríada, uno y trino, centro de gravedad. No en la figura geométrica, de una geometría sagrada, de una prefiguración sagrada de la familia sagrada, pero es familia. Puede estar fuera. ¿Dónde? Cristo interior, Cristo exterior y Cristo entre. Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Entramos a otra familia, su familia en Nazaret, la familia Anawin. Una síntesis anemosférica. En Teilhard de Chardin, biosfera, noosfera, anemosférica. O sea, biosíntesis, nemosíntesis, némesis, Humberto Maturana, biosíntesis más biología. Y pensemos en NAES, ecología profunda. No la capa superficial, no lo que se ve, lo verde, lo visible a los ojos, no, eso es profundo al corazón. Más allá de la profundidad de la tierra, o sea, es que nos podemos quedar solamente el entorno afuera, ambientes vinculados, el oikos interior, el oikos exterior y el oikos que conecta con. Y esos oikos aquí, en estos planos terrenales, han de verse en los planos celestiales. ¿Quién sabrá cómo es? El reino de los cielos. Primero hay que descubrir el reino de los cielos que habita en su ser siendo, cuando se deja habitar a Cristo allí, cuando se es Cristo, cuando se es con Cristo. Entonces, noosfera y anemosfera, ya al alma. Esos tres tríadas que conectan ciclos. Entonces, toda esta prefiguración va a la familia sagrada antes de, durante y después de Cristo, centrando allí. La familia Nawin, María Santísima, Madre de Dios, Madre de Jesús, Madre nuestra. Por extensión, la familia sagrada, encarnado Jesús en María Santísima, siendo la divinidad, en la humanidad, conecta con seres que ya están en el reino de los cielos. Su madre y su padre putativo José, esposo castísimo de María. Esa tríada, el pesebre, Cuaresma, al viento, nacimiento del niño Jesús, nacimiento de Cristo en el corazón, nacimiento del amor en el corazón. Cuaresma, pasión, muerte y resurrección de Cristo, vivir con Cristo, su antes, durante y después. En Pedro Justo Berrío ayer se meditaba sobre ello, tres nacimientos: biológico, que es material; espiritual, que es en el corazón, con el bautismo, pero consciente, conectando con y trascendiendo. Porque puede tener la partida de bautismo, un acto jurídico, el derecho canónico, en fin, más allá del derecho civil que cuando nace lo registran, eso no tiene nada que ver, es un número, un datum, eso es un conteo. Y viene otro nacimiento que es en el reino de los cielos, vida eterna, otro ciclo.
van conectando allí. Y esa familia, por extensión de la familia de Nazaret, la familia Nahuín, la familia Israel, es Israel como elegidos, los otros pueblos, Asia, África y Europa, conocidos allí, y otros que fueron llegando por extensión, Abya, Yala y Oceanía. Y podrán haber otros para completar allí lo sideral. El momento, Israel es el tercero excluido en Arquímedes, en Aristóteles. Israel como si fuera la meta para la salvación. Los paganos, los publicanos, los otros, saduceos, están también invitados, pero no participan, o se autoexcluyen o se endiosan con los baales. Pero hay otros allá, remanentes, tercer nivel de conciencia. En Cristo siempre ha sido Jesús amorosamente invitando a amar a los enemigos. El amor con el corazón conecta aún el más lejano, no tanto físicamente, sino mentalmente y espiritualmente. ¿Cómo voy a amar a una criatura que aún no ha nacido? Ya, cuando el padre y la madre se sintonizan y empiezan a ser conscientes de que en Dios han sido llamados a ser co-creadores y se han de articular no solo un espermatozoide y un óvulo, no, dos almas. Y esas dos almas son dos barcas que incrustan en una sola, una trama, para engendrar vida. Ya desde allí ya el amor empieza a sintonizar. Antes de, eso es prefiguración. Y eso está desde antes de la creación. Vida con propósito, Warren, citado también por nuestro hermano Pedro Justo Berrío. Pero hay otras sintonías, muchas otras. La más importante, la fundamental, la esencial, es la sintonía del amor en Cristo. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta mañana si Dios quiere. Un abrazo.